Bueno, hoy vamos a contestar algunas preguntas que nos han llegado y le vamos a volver a pedir que nos manden las preguntas, si hay una pregunta de un video, que nos manden en el video, así nosotros tenemos un contexto de cómo, de a qué se refieren concretamente, ¿no? Si cometimos un error o si no explicamos lo suficientemente bien algún tema puntual, ¿no? O la generalidad, lo que ustedes estimen que tienen que preguntar. Una de las preguntas que nos llega, no solamente eso por los videos, es qué versión necesitamos utilizar. Si usar una LTS, si usar una Standard Release. Una de las cosas que hay que tener clara es que las versiones de Savix pasan por el mismo proceso de validación. Ya sea la LTS o la Standard Release pasan por el mismo proceso de validación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre LTS y Standard Release? En el nombre, LTS quiere decir Long Term Support, o sea, eh, soporte por un tiempo prolongado. Entonces, esa es la única diferencia. Las LTS van a tener soporte de cualquier error durante 3 años después de su liberación. Y van a tener 2 años más de soporte en errores de seguridad. Los otros son 3 años de cualquier error. Tengan en cuenta que las LTS salen cada año y medio, por lo tanto, podemos llegar a tener dos LTS pasadas y seguir teniendo soporte. ¿Qué pasa cuando no tengo más soporte? Instalo, voy y digo, bueno, la versión 2 tiene tal error. Savix nos va a decir, pasate a la versión que tenga soporte, cualquiera de las versiones actuales con soporte, esa va a ser la 6.0, la 7.0, ahora va a salir la 8.0. Pasate a esas versiones y si encontrás el error, lo arreglamos. Pero si no, no, si no estás en una versión con soporte, no vamos a arreglar ese error. Las Standard Release, la diferencia es que su soporte es hasta que sale la próxima versión. Esto quiere decir que la 7.4 tiene soporte hasta que sale la 8. ¿Ah? Y eso no es una guillotina que cae, pero eh, tengo que pensar en esas cosas. Entonces, ¿cuál versión de Savix instalar? Bueno, tengo que agarrar y decir, necesito una nueva funcionalidad que Savix trae en la versión 7.4, o en la 7.2, o en la 6.4, o en la 6.2. Necesito esa nueva funcionalidad. Entonces, dado que la necesito, tengo que instalar esa nueva versión. Y aconsejablemente, por cuestiones de soporte exclusivamente, cuando salga la LTS, pasarme a esa versión. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio en lo más mínimo. Otra de las cosas que me puede estar manteniendo en una versión y no estar haciendo las actualizaciones es que el papeleo, la burocracia que tengo que hacer en la empresa para pasar a una nueva versión es frondoso, vamos a decir. Entonces ahí tengo que hacer mucho papeleo, pedir muchos permisos, hacer ventanas de mantenimiento, etcétera, y es algo tedioso. Entonces intento separar, ¿no?, esos trabajos y por lo tanto me quedo en las LTS. O sea, lo aconsejable es eso, ¿no? En caso de que yo me vaya a quedar en una versión durante mucho tiempo, elijamos una LTS. ¿Por qué? Porque no andan bien las otras. No, las otras andan bien, pero cualquier cosa que encuentres es probable que no tengas soporte. Entonces, y ahí vas a estar obligado a pasarte a las nuevas versiones. Esto además, esta facilidad que con la que estamos diciendo que nos pasamos a nuevas versiones, cuando ustedes tengan que tenga que pasarse a una nueva versión, si tienen proxies, antiguamente era obligatorio pasar también todos esos proxies a la nueva versión. Ahora existe una compatibilidad limitada, se llama, entre las versiones nuevas de los proxies y la última LTS. O sea, se soporta el server 7.0, soporta proxies 6.4, 6.2 y 6.0. Limitada, eso quiere decir que no puedo cambiar ninguna configuración.
pero me da aire, me da un tiempo para yo encarar la actualización de todos los proxies. Entonces, en resumen, como consejo general, estén siempre en la última versión. Si yo empiezo a tener algunas restricciones, burocracia, políticas, etcétera, entonces elijan la LTS, pero no por una cuestión de calidad. Solamente puede ser que quiera pasarme a la... o sea, que no quiera pasarme a la 6.4 por una cuestión de soporte, que es la única diferencia. ¿Por qué entonces me cambiaría? Porque las versiones estándar, las standard release, tienen nuevas funcionalidades. Recibimos, o dudas o situaciones que recibimos es, eh, resulta que yo quiero hacer que Savix ejecute determinado comando y Savix me da error. Pero yo voy con mi usuario y lo ejecuto y funciona. Entonces no entiendo por qué cuando Savix lo va a ejecutar obtengo algún error. Aquí hay dos grandes vertientes por donde analizar esto. La primera va a ser permisos. O sea, siempre son permisos, pero quiero decir, permisos a nivel del sistema operativo. El usuario que tiene Savix es, por lo general, Savix. O sea, el agente Savix, el Savix Server, el proxy, todos esos aplicativos son ejecutados por el usuario Savix. Y ese usuario, como todo usuario, tiene un conjunto de permisos. Cuando yo voy e ingreso mediante una terminal a cualquiera de esos dispositivos, voy a ingresar con un usuario. Y ese usuario tiene sus permisos. No tienen por qué ser los mismos permisos que tiene Savix. Lo mismo ocurre con Windows. En Windows tengo distintas cuentas que van a tener distintos permisos y podemos llegar a fallar en la ejecución porque el sistema operativo dice, no, vos hasta acá no podés entrar y te corta. Entonces ahí tenemos una serie de permisos a dar a nivel del sistema operativo. Podemos recurrir a una serie de trucos. Uno para nada recomendable, que es darle root, ¿no? Que root sea el que ejecuta todos esos comandos. No es para nada recomendable porque abrimos una puerta de seguridad muy grande ahí, ¿no? Entonces, lo mejor es otorgarle permisos específicos o a través de sudo. El sudo es un comando que para ejecutar este otro comandito adquiero los permisos de root. Por lo general root, pero puedo hacer que adquiera los permisos de cualquier usuario. Entonces yo podría hacer un sudo a root, por ejemplo, el más sencillo, y ese tipo va a tener permiso de hacer todo. Tengo que tener cuidado porque root puede hacer cualquier cosa en el sistema. Entonces, le doy esos permisos específicos para ese comandito. Eso se hace en un archivo que se llama, o sea, ejecuto un comando que se llama vsudo, eso va a editar un archivo, y en ese archivo pongo permisos específicos para que el usuario fulanito de tal pueda hacer un sudo a root, ¿no? Y ejecute tal otro comando. Y ese comando lo puedo especificar bien especificadito. O sea, no puedo hacer sudo para ejecutar algún otro comando. Entonces ahí tengo a nivel del sistema operativo, pero después tengo a nivel de cada uno de los componentes de Savix. Tengo que tener una low key en el agente para ejecutar el system run, si yo quiero que este comandito lo ejecute el agente. También tengo que darle permisos al proxy y al server para la ejecución de comandos. Esos permisos se dan en el archivo de configuración. ¿Ok? Si tienen cualquier pregunta sobre esto, por favor, nos dicen, lo plantean y lo revisamos. La cosa acá entonces es, ¿quién ejecuta el comando en la terminal, ¿no? en el dispositivo? O bien el usuario que está ejecutando el comando Savix, o bien el usuario con el que yo me lo guíe. Tengo que permitir que sea el usuario de Savix. Y otro punto de interés que hemos
de las preguntas que nos llegan es referente a la base de datos. Si ustedes saben, hasta la versión 7, las bases de datos que soportaba Savix son Oracle, Postgre y MySQL. En la 7.0 se marca a Oracle como deprecated, o sea, se va a sacar. Y luego se saca. O sea, ya no podemos contar con la base de datos suelta. O sea que si ustedes tenían, Savix instalado una base de datos como Oracle, tenemos que hacer una migración a cualquiera de las otras bases. ¿Eso es posible? Sí, es posible, tendrá mayor grado de dificultad o menor grado de dificultad, pero es posible, son bases de datos, se pueden llevar. Después tenemos MariaDB, MySQL, MariaDB, cualquier fork que sea 100% compatible con MySQL va a servir. Y después tenemos Postgre. Después, otro de los problemas que tenemos, o preguntas que tenemos, son algunos inconvenientes que hay, por ejemplo, con el Housekeeper. El Housekeeper, si ustedes recuerdan, es un subproceso de Savix encargado de borrar todos los datos que son viejos, o sea, aquellos que ya no tienen importancia, ¿no? Hace 3 meses que tengo este dato de CPU, no lo quiero más, lo voy a borrar. ¿Quién se encarga de eso? Este proceso se llama Housekeeper. La base de datos tiene que estar balanceando índices, recuperando espacio, o sea, no recupera espacio, pero organiza el espacio para volverse a reutilizado, eso depende de la base de datos. Bueno, entonces hacen una serie de cosas que son trabajosas. Entonces, muchas veces encontramos una alerta que dice el Housekeeper hace un rato largo que está trabajando al 100%. Y es totalmente lógico. Para evitar ese problema, para evitar que la base de datos esté exigida durante tanto tiempo, existen varias técnicas para facilitarle la vida. Una de las técnicas es particionar las tablas de histórico. La base de datos de Savix tiene tablas de definición, tablas de histórico. Las tablas de definición son extremadamente chicas en comparación con las tablas de histórico. Las tablas de definición voy a tener los templates, los hosts, los scripts, las systems, todas las definiciones, las gráficas, etc. Y en la tabla de histórico voy a tener todo lo que fui cosechando. Y además existen otras tablas de histórico que son las que se van generando, como por ejemplo la de eventos, la de logins, que también son tablas de histórico. Pero las tablas que realmente pesan son las tablas en donde almaceno los datos que cosecho. Esas son las que se llevan la amplísima mayoría del peso de la base de datos. Y son precisamente las que Housekeeper tiene que estar manteniendo, borrando, etc. Todas esas cosas nos empujan a decir, vamos a intentar facilitarle la vida y vamos a particionar la base de datos. Eso se logra haciendo que cada tabla internamente sean un montón de tablitas. Muchas tablitas serían la gran tabla que ve el motor o el usuario final. Dentro de esos pedacitos, de esas particiones, lo que se pone son condiciones y decir, si el registro que querés insertar cumple con determinadas condiciones, lo pongo en esta partición. Si no, lo voy a poner en esta otra partición. Si no, lo voy a poner en esta otra partición. Savix tiene lo que se llama una serie de datos temporales. O sea, toma un dato y ese dato no va a ser alterado, ni modificado, ni nada, hasta que sea eliminado, ¿no? Hasta que el Housekeeper lo saque de Troya. Entonces, eso nos contribuye a que después de que lo inserte no lo voy a tocar hasta borrarlo. Con esto podemos hacer estas particiones con la condición del tiempo y hacer que los de hoy, los registros que estoy cosechando ahora, se insertan en la última partición, ¿no? La última partición es la única partición que estoy insertando valor. Mañana esa partición no la voy a tocar más. Pasado tampoco, y así, hasta que sea lo suficientemente vieja como para borrarla. Y lo que hago es borrar toda la partición. En una sola operación me llevo todos los registros que están adentro de esa partición. Y esa partición puede ser por día, por hora, por mes, lo que ustedes quieran. Pero en una sola operación elimino muchísimos registros, lo que le da
mucha más libertad a la base de datos, ¿no? Libera muchos recursos que la base de datos estaba necesitando. Además de eso, debido a esta característica y a la característica de que Zabbix está siempre buscando datos por tiempo, también nos va a acelerar las preguntas que le hagamos a la base de datos. Cuando hagamos un select, Zabbix no tiene que ir a recorrer todita la tabla, sino que va a algunas particiones en particular. ¿Cuál es la contra de tener esto? La contra de tener esto es que todos los ítems viven el mismo tiempo. No se hace eso. Si el housekeeper lo va a borrar dentro de una semana. Sí, el housekeeper lo va a borrar dentro de una semana, pero no ganaste nada porque el housekeeper sigue trabajando. Entonces, si el housekeeper sigue trabajando, ¿para qué lo particionamos? Después tenemos otra característica que es si uso MySQL o si uso Postgre. Si uso MySQL, tengo que yo particionar la base de datos y hacer el mantenimiento de las particiones. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que borrar a mano las particiones viejas y insertar las nuevas particiones para que Zabbix pueda seguir trabajando. Si eso falla, puede pasar una de dos. Si me olvido de borrar particiones, se me llena el disco. Si me olvido de insertar nuevas particiones para las modernas, ¿no? Entonces ahí Zabbix en algún momento va a querer insertar y no va a tener una partición donde insertar, se rompe todo. Afortunadamente todo esto se puede automatizar. En Custos tenemos un template que lo pueden bajar del Git, en donde les hace todo esto automáticamente. Le borra las particiones, le crea nuevas particiones, etc. Todo eso, inclusive hay un webinar en donde lo presentamos al template y de un tiempo a esta parte le hemos hecho alguna modificación, así que recibimos preguntas sobre eso y si quieren alguna mejora la pueden solicitar también o hacerla y compartirla.